Clara era una mujer fuerte y consumada en la cima de su profesión, hasta que la vida le lanzó una bola curva que su determinación por sí sola no pudo manejar. Después de recibir un diagnóstico fatal y ser abandonada por su familia, Clara se encuentra sola en un hospital, luchando contra el paso del tiempo y la desgarradora quietud del abandono. Clara, expropietaria de una empresa de tecnología en rápida expansión, experimentó el cierre de las puertas automatizadas del hospital como si fuera la última. A pesar de ser breve, el viaje hasta la cámara se sintió largo y pesado, como la carga que llevaba. Aunque su diagnóstico de cáncer de pulmón avanzado no fue sorprendente, no estaba preparada para la inesperada noticia de que su estadía en el hospital sería indefinida. No había mucho optimismo porque estaba allí para iniciar una terapia intensa y el pronóstico no estaba claro. Los pasillos estaban iluminados por una luz fría e impersonal y el aire olía fuertemente a desinfección. Clara se estaba alejando cada vez más del mundo que conocía, del negocio que había establecido y de la familia que hasta ese momento se había sentido alejada con cada paso que daba. La enfermera Marta le dio la bienvenida a Clara cuando ésta entró en la habitación. Tenía una sonrisa amable y ojos compasivos y experimentados. Clara tuvo que dejarse guiar por Marta en su nueva existencia, donde necesitaría atención médica para vivir. La habitación era compacta, práctica y tenía un gran ventanal que daba al patio interior. Clara observó en silencio, intentando asimilar los alrededores de lo que pronto se convertiría en su hogar. En marcado contraste con la cacofonía de su existencia anterior, el hospital estaba inquietantemente silencioso. Recordó los tiempos en los que su rutina estaba moldeada por el incesante ruido de llamadas, reuniones y decisiones importantes. Todo parecía tan lejano ahora. Fue una primera noche desafiante. Cuando Clara finalmente cerró los ojos, soñó con la compañía, con su marido Rodrigo y su hijo Lucas. El sueño no le resultó fácil. Ella cuestionó su paradero y la razón por la que no habían llegado para ayudarla a establecerse. Aunque Rodrigo había declarado que estaría presente, las últimas semanas han demostrado que sus palabras no siempre fueron seguidas de hechos. Molestada por el dolor físico y la creciente sensación de abandono, Clara se dio vuelta en la cama. ¿Me encargaré de esto yo sola? Ella reflexionó por un momento antes de finalmente quedarse dormida en un sueño inquieto, calmada por el sonido de maquinaria y monitores lejanos. Clara abrió los ojos lentamente mientras la luz entraba por las cortinas de la ventana, todavía acostumbrándose a la realidad del hospital. Cuando llegó, la enfermera Marta estaba allí para ayudarla durante el primer día de lo que sería una terapia difícil y prolongada. Clara tendría que lidiar con una rutina clínica, pero el comportamiento tranquilo y hospitalario de Marta aliviaría el golpe. Apenas Clara había tenido tiempo de desayunar cuando llegaron los médicos para repasar los protocolos. Había que completar los exámenes, las evaluaciones diarias y comenzar el tratamiento. Clara prestó mucha atención a todo, pero sus pensamientos se desviaron. Su mente todavía estaba procesando los cambios abruptos en su vida, por lo que los comentarios del oncólogo le parecieron demasiado técnicos. Era difícil imaginar que solo unos meses antes estuviera viviendo una vida vibrante, completando acuerdos y haciendo crecer su empresa como una de las personas más exitosas en el negocio. Ahora estaba confinada en los confines del hospital y su libertad estaba dictada por un régimen médico. Aunque era consciente de que la terapia sería dura y tendría muchos efectos negativos, estaba librando una guerra en su interior. El cáncer era un adversario invisible que asaltaba su espíritu además de ser una enfermedad que asolaba su cuerpo. Tan pronto como Clara puso un pie en la cámara de tratamiento, se sintió llena de aprensión. Había varios pacientes más en la habitación, todos ellos conectados a máquinas que les administraban medicamentos potencialmente venenosos. Intentó mantenerse fuera de la vista de los demás mientras se sentaba en un sillón junto a la ventana. Aunque costaba reconocerse como miembro de esa sociedad enferma, ya no había vuelta atrás. La sesión comenzó con un poco de dolor, pero pronto Clara experimentó una extraña mezcla de optimismo y terror.
Era consciente de que, si bien era necesario tratar de controlar la enfermedad mediante terapia, el viaje sería difícil tanto a nivel físico como emocional. Agotada al finalizar la sesión, Clara volvió a la sala con Marta a su lado, asegurándose de que estuviera cómoda en todos los sentidos. Clara se resistió a ceder ante la fragilidad de la enfermedad, a pesar de que su cuerpo estaba agotado. Pero cuando se miró en el espejo de su habitación, notó una imagen que había olvidado reconocer. A medida que el peso del próximo viaje comenzó a asentarse no solo en su cuerpo sino también en su identidad, se preguntó, ¿quién soy yo ahora? En el hospital, los días de Clara empezaron a transcurrir juntos cuando despertó con el mismo patrón de exámenes, tratamientos y la discreta presencia del personal médico. Pero cada mañana la atormentaba silenciosamente la ausencia de su familia. Habían pasado días desde que apareció Rodrigo, su hijo, que se había comprometido a permanecer a su lado, e incluso había dejado de contestar llamadas. Clara intentó llenar el vacío emocional que se estaba desarrollando dentro de ella a lo largo del día, pero era difícil negar el hecho de que estaba luchando contra la enfermedad esencialmente sola. El reloj de la habitación de Clara parecía ser su único y devoto amigo. Esperó con impaciencia a un invitado que nunca apareció, viendo pasar los minutos. La enfermera Marta vio la tranquilidad de Clara, pero era consciente de que los sentimientos más íntimos de un paciente no siempre tienen cura. Muchos atendían las necesidades físicas de Clara en el hospital, pero ¿quién iba a atender sus necesidades espirituales? Un día, Marta entró en la habitación durante un descanso entre las rondas de quimioterapia y parecía más preocupada de lo normal. Al observar que Clara no recibía visitas, intentó entablar una conversación con ella, ya que era consciente del daño emocional potencial que el aislamiento podría causar. «Clara, ¿va a haber invitados hoy?», preguntó Marta en voz baja mientras ajustaba las almohadas de la cama. Vacilante, Clara intentó no mostrar su pena. Con una sonrisa que le llegaba a los ojos, añadió, Rodrigo dijo que vendría, pero, ya sabes, el trabajo siempre es lo primero. Marta sintió sin hacer ninguna pregunta, pero percibió un problema más profundo. Con el paso de las horas, Clara sintió el peso de cada minuto al mirar por la ventana. El mundo exterior seguía sin ella, pero el hospital, con sus luces fluorescentes y sonidos mecánicos, era ahora su realidad. Clara sintió que un poco de optimismo se erosionaba con cada llamada y mensaje perdidos. Ni siquiera las consoladoras palabras de Marta pudieron compensar el silencio de Rodrigo y Lucas, parecían reverberar en el vacío. Cuando se acercaba el anochecer, Marta tomó la decisión de traspasar la barrera de Clara. La enfermera creía que, después de tantas semanas de cuidados, se había ganado la confianza de Clara y que, a pesar de las objeciones de ésta, tenía que hablar. Marta se sentó en la silla junto a la cama y dijo, «Clara, ¿puedo decirte algo? He trabajado aquí durante muchos años y he visto a muchos pacientes pasar por situaciones similares a la tuya. No es fácil cuando las personas que amas se alejan, pero no estás solo. Estamos aquí para ayudarte». La franqueza de la enfermera sorprendió a Clara, que se volvió hacia Marta. Consideró por un minuto ponerse la máscara de mujer fuerte, pero la expresión genuina de Marta la desarmó. «Me siento abandonada», dijo Clara, con la voz quebrada. Clara finalmente comenzó a llorar después de contener las lágrimas durante semanas. Rodrigo dijo que estaría aquí, que me apoyaría, pero apenas responde a mis mensajes. Y Lucas debería estar a mi lado. Soy su madre, dijo Clara. Marta apretó con fuerza la mano de Clara. A veces las personas que más queremos no saben cómo lidiar con el sufrimiento. Se alejan porque el peso es demasiado para ellos. Eso no justifica lo que están haciendo, pero tampoco significa que estés no es importante para ellos, comentó Marta en un tono severo pero amigable. Aunque Clara era consciente de que Marta intentaba ayudarla a comprender las circunstancias, todo parecía muy injusto en ese momento. Clara prosiguió con la voz llena de emoción, siempre he sido fuerte, siempre me he ocupado de todo y de todos.
Marta no estuvo de acuerdo suavemente, sacudiendo la cabeza, pero ahora que necesito ayuda, siento que soy una carga. No eres una carga, Clara. Nunca pienses eso. El amor no debe desaparecer cuando las cosas se ponen difíciles. Y tú, por encima de todo, mereces ser amada y cuidada. Clara sintió algo de consuelo con la conversación. Por primera vez se dio cuenta de que no era la única que soportaba el peso del abandono. Aunque su familia parecía lejana, sentía que al menos una mano estaba extendida ya que Marta estaba a su lado. Clara sabía que no enfrentaría sola la tranquilidad de esa noche, a pesar de que el dolor persistía. El tiempo que Clara pasó en el hospital comenzó a tener un efecto adverso en ella física y mentalmente. Los efectos adversos de la terapia intensiva se hicieron evidentes muy rápidamente. Su fuerza se vio mermada por la quimioterapia de una manera que no podría haber previsto. Su cabello solía ser espeso y vibrante, pero ahora salía en mechones con cada pincelada. La fatiga nunca parecía desaparecer y las náuseas persistían constantemente. Marta, siempre atenta, vio la caída con una mezcla de simpatía y preocupación. Clara luchaba todos los días y Marta sabía que eventualmente el tiempo se convertiría en un aliado implacable, obligando al cuerpo de Clara a ceder ante las enfermedades y la intervención médica. Clara pasó una tarde especialmente dura en la que apenas podía levantarse de la cama. Cada movimiento le parecía un esfuerzo enorme y le dolían las articulaciones. Fue un recordatorio aleccionador mirarse en el espejo de que el cáncer no solo estaba destruyendo sus pulmones sino que también le estaba robando su identidad. Apenas conocía a la dama que vio en el reflejo. Ya no soy yo, pensó para sí mismo mientras examinaba la pálida apariencia que tenía ante él. Como todos los días, Marta entró en la habitación y vio a Clara bastante abatida. «¿Estás bien, Clara?», dijo, esperando que el paciente se sincerara aunque sabía que la respuesta sería negativa. Clara suspiró, incapaz de contener sus emociones. «Siento que estoy desapareciendo, Marta. Cada día es como si me arrancaran una parte de mí. No sé cuánto tiempo más podré aguantar». Marta se sentó a su lado, incapaz de ofrecerle ningún consuelo. «Yo era consciente de que Clara tenía razón, el trato fue cruel», dijo suavemente, «sé que es difícil». Marta era consciente de que Clara estaba en evidente agonía física, pero estaba más preocupada por su estado mental y dijo, «pero eres mucho más fuerte de lo que crees. Y estoy aquí para ayudarte a llevar eso». Su cuerpo se estaba desmoronando, pero parecía que su espíritu también. La rutina en el hospital se vio alterada por sorpresa una tarde, cuando Clara había aceptado que su familia no aparecería hasta dentro de un día. Clara escuchó una voz familiar en el pasillo mientras miraba por la ventana y escuchaba el ruido de fondo de los pasillos. Al principio creyó que estaba soñando. Sin embargo, la puerta del dormitorio se abrió abruptamente y su hijo Lucas estaba allí en la puerta. Clara parpadeó muchas veces, como intentando comprobar que no estaba soñando. Allí estaba él, Lucas, luciendo inseguro, incluso tímido, como si no tuviera idea de cómo entablar una conversación. Dijo, «Hola, mamá», en voz baja y avergonzada. Clara tenía una mezcla de pena y alivio porque llevaba tanto tiempo soñando con ese momento. Sus palabras eran vacilantes, como si no pensara que él realmente estaba allí. «Lucas, viniste». Entró en la habitación, pero se quedó fuera. Entre ellos existía un peso y un silencio que hablaban más de lo que podían decir las palabras. Clara lo observó y cuando vio cuánto había cambiado, su corazón dio un vuelco. Lucas había pasado del chico que había conocido a alguien más retraído y aislado. La percepción que su hijo tenía de ella también se había visto alterada por la enfermedad. «¿Cómo estás?», preguntó Lucas, claramente incómodo en el entorno médico. «Podría ser mejor», dijo Clara, intentando calmar la situación con una sonrisa mansa. En realidad, sin embargo, esperaba una conversación más profunda. Pregunta. ¿Cuál es su paradero? ¿Cómo es que pasó tanto tiempo antes de que la viera? Clara entendió,
sin embargo, que aquel no era momento de conflictos. Incluso si su charla fue breve, ella quería disfrutar de su presencia. Finalmente, Clara respondió, te estaba esperando, intentando ocultar sus sentimientos. Sin saber qué decir, Lucas miró al suelo. Quizás más de lo que él se dio cuenta, Clara entendió cuando dijo, lo siento, mamá. Las cosas han sido difíciles. Para Clara, la visita fue un rayo de esperanza en medio de las sombras, a pesar de su brevedad y silencios incómodos. En medio del caos en el que se había convertido su vida, la sola presencia de Lucas era una victoria. Clara se aferró a la idea de que eventualmente, incluso si él estuviera absorto en sus propios sentimientos, podrían volver a estar juntos. Rodrigo había comenzado a retraerse emocionalmente y Clara no lo había visto en semanas. Pero apareció una hermosa mañana, cuando el hospital parecía más relajado de lo normal. Entró en la habitación, casi inesperadamente. Sorprendida de encontrarlo en la mesa cerca de la ventana, Clara consideró brevemente la posibilidad de que estuviera preparado para brindarle la ayuda que tanto necesitaba. Pero Rodrigo estaba claramente incómodo y había una notable sensación de tensión en la habitación. Rodrigo comentó, Clara, tenemos que hablar, y su voz tenía un peso que ella desconocía. Caminó con cuidado hacia ella, sin mirarla directamente a los ojos. Sé que he estado distante, pero necesito aclarar algunas cosas. El corazón de Clara se contrajo. Sabía que la conversación no sería sencilla y las acciones de Rodrigo no auguraban nada bueno. Intentó mantener la calma, a pesar de que su cuerpo ya estaba débil y desgastado, y respondió, ¿de qué quieres hablar, Rodrigo? Rodrigo respiró hondo y prosiguió. Clara, sabes lo difíciles que son las cosas. La empresa, todo es diferente. Contigo aquí en el hospital, las cosas han empezado a complicarse y necesito pensar en el futuro. Necesitamos resolver nuestros problemas financieros. Clara estaba desconcertada mientras lo miraba. Por un momento creyó que él estaba allí para brindarle ayuda, pero rápidamente comprendió que sus objetivos eran bastante diferentes. Con un escalofrío recorriendo su espalda, preguntó, ¿qué quieres decir con resolver? Con expresión decidida, Rodrigo respondió, creo que es hora de hablar de divorcio. Ya hablé con un abogado y, creo que es lo mejor para todos. Clara sintió que las palabras la golpeaban en el estómago. Una lucha ya difícil contra la enfermedad se convirtió en una lucha emocional aún más intensa. Divorcio, dijo de nuevo, pareciendo sorprendida. ¿Quieres dejarme, ahora? No se trata de dejarte, Clara. Se trata de asegurarnos de que todos estén bien en el futuro. Lucas, yo, tú. Todos necesitamos algo de estabilidad. Y la empresa necesita dirección, intentó explicar Rodrigo, suspirando. Con impaciencia, pero Clara vio a través de sus intentos de endulzar la verdad, el futuro que quería asegurar era el suyo. De una manera que nunca había previsto, se sintió engañada. Clara sintió una repentina oleada de ira en su interior. Había soportado el abandono emocional de Rodrigo durante semanas, pensando que simplemente estaba siendo un mal administrador. Pero ahora era obvio que Rodrigo ya no consideraba a María ni su esposa ni su compañera. Estaba allí por interés propio, más preocupado por su seguridad financiera que por el bienestar de ella. No puedes hablar en serio, Rodrigo, replicó Clara, con voz firme a pesar de su sufrimiento. Rodrigo permaneció en silencio un rato, tal vez pensando que Clara sería más comprensiva, pero en realidad ya había tomado una decisión. Estoy aquí, luchando por mi vida, ¿y tú vienes y me hablas sobre el divorcio y las finanzas? ¿Cómo puedes pensar en eso ahora? Dijo Rodrigo. Su voz sonó fría y distante cuando respondió, sé que esto suena duro, Clara, pero la vida continúa. Y la realidad es que ambos necesitamos avanzar de diferentes maneras. Clara sintió el peso de aquellos comentarios. Era como si sus años de matrimonio, sus desafíos y triunfos compartidos, fueran inútiles en ese momento. Se enfrentaba no solo a una enfermedad mortal,
sino también al fin de una vida que había creído que nunca terminaría. Estaba realmente sola. Más para sí misma que para él, Clara dijo, siempre pensé que el matrimonio se trataba de estar ahí, en los buenos y en los malos momentos. Pero creo que me equivoqué contigo, Rodrigo. Rodrigo permaneció en silencio. Más bien, simplemente gimió, se puso de pie y se acercó a la puerta. Dijo, volveré cuando estés listo para hablar con el abogado y salió sin darse la vuelta. La puerta se cerró y Clara inmediatamente experimentó un sentimiento de desesperanza. Resultó que el cónyuge que había conocido y con el que había compartido una vida era alguien a quien apenas reconocía. Ya sintiéndose helada, la habitación adquirió la atmósfera de una prisión emocional. Clara se permitió llorar por primera vez desde que fue hospitalizada y las lágrimas brotaron antes de que pudiera detenerlas. Un poco más tarde, Marta entró en la habitación y encontró a Clara acurrucada en la cama, sollozando en silencio. La enfermera se acercó a Clara y se sentó a su lado sin decir nada, apretando su mano en una expresión de apoyo inquebrantable. Marta murmuró, no hace falta que digas nada ahora. Estoy aquí contigo. Ese pequeño pero significativo acto de empatía era todo lo que Clara necesitaba en ese preciso momento. No quedaban ilusiones sobre lo que vendría después. Ahora que Rodrigo la había dejado, todo lo que tenía que hacer era luchar contra la enfermedad y tratar de empezar de nuevo por su cuenta, usando el poder que sabía que todavía tenía en algún lugar dentro de ella. Después de esa terrible charla con Rodrigo, Clara pensó que estaba en su punto más bajo. El peso de la enfermedad, el divorcio inminente y el abandono emocional y físico de su familia parecieron unirse en un momento, minando sus fuerzas. Permaneció callada durante días, perdida en su propia imaginación. Marta estaba allí como siempre, pero esta vez no insistió en el tema. Entendí que Clara necesita tiempo y que la mejor compañía cuando sufre, en ocasiones, puede ser la soledad. Marta comprendió, sin embargo, que no podía permitir que Clara cayera en aquel profundo abismo. Se sorprendió un poco cuando entró en la habitación de Clara una tarde después de concluir su turno. Entiendo que las cosas están difíciles, Clara, comentó Marta mientras colocaba un paquete en la mesa junto a la cama. Pero traje algo que podría animarte. Intrigada, Clara miró dentro del paquete. Había varias fotografías, pequeños mensajes y cartas, todo dentro. ¿Qué es esto?, preguntó, todavía sintiéndose emocionalmente agotada pero inquisitiva. Con una sonrisa, Marta tomó una silla y se sentó junto a Clara. Son mensajes de algunos pacientes que ya estuvieron aquí. Personas que enfrentaron batallas como la suya y quisieron compartir sus historias de superación. Después de una pequeña pausa, Clara tomó una de las cartas. El primer mensaje que vio fue de Sofía, una mujer que había luchado contra el cáncer de mama y estaba compartiendo su historia sobre cómo encontrar resiliencia en medio del desastre. Entiendo lo que es sentirse desorientado y como si todo se derrumbara a tu alrededor. Sin embargo, siempre hay un parpadeo, una pequeña llama que sirve como recordatorio de por qué la causa vale la pena, decía la carta. Clara experimentó un cambio interior a medida que leía más historias de Sofía y sus propios pensamientos. Sirvió como recordatorio de que, a pesar de todo, todavía había motivos para luchar. Clara aprendió que había personas que se preocupaban incluso en sus momentos más oscuros por la actitud modesta pero profunda de Marta. Clara respondió, gracias, Marta, esbozando una pequeña sonrisa por primera vez en mucho tiempo. No sé si estoy preparado para todo esto, pero saber que hay otras personas que han pasado por algo similar me ayuda a creer que yo también puedo hacerlo. Marta tomó la mano de Clara entre las suyas. No necesitas estar lista ahora, Clara. Solo da un paso a la vez. Y recuerda, estaré aquí todos los días. Clara adquirió nuevos conocimientos en las semanas que siguieron a la visita de Rodrigo y al gesto de Marta. Estaba empezando a darse cuenta de que su fuerza no tenía que venir de Rodrigo o Lucas, incluso si sabía que no podía contar con su apoyo.
Cada ronda de quimioterapia seguía siendo difícil y el tratamiento, lejos de ser sencillo, seguía desgastando su cuerpo. Pero incluso frente al sufrimiento corporal, Clara sabía que tenía una opción, podía rendirse o seguir luchando. Clara empezó a pensar en el futuro una tarde cuando vio la conmoción fuera de la ventana de su habitación en el hospital. Por primera vez en semanas, pensó en su empresa, en los proyectos inacabados en los que había estado trabajando y en la vida que todavía quería vivir. Al principio lo sentí como un peso insuperable, pero la distancia con Rodrigo empezó a tener sentido. Quizás sin él allí podría concentrarse en lo que realmente importaba, su propia supervivencia. Clara llamó a Marta para hablar. Clara agregó, estaba pensando, necesito un plan, con una voz que sonaba más asertiva que en días anteriores. Sé que estoy enfermo, pero todavía tengo decisiones que tomar. Y no quiero que la enfermedad me lo quite. Marta sonrió, satisfecha con el carácter de Clara. ¿Qué tipo de plan estás pensando?, dijo al ver que Clara comenzaba a recuperar el control de su vida a pesar del caos que la rodeaba. No sé si voy a vencer esta enfermedad, pero necesito sentirme en control de algo. Quiero empezar a organizar mi vida nuevamente, al menos en lo que esté a mi alcance. La compañía, tal vez necesito venderlo o dejarlo ir. Necesita un cuidador confiable. También deseo perseguir un objetivo para el que nunca he tenido tiempo. Con interés en los ojos de Clara, Marta dijo, ¿qué te gustaría hacer? Visita. Siempre quise viajar a un lugar sereno que esté aislado de todo. Aunque no pueda viajar, todavía quiero hacer planes, incluso si es realmente una fantasía en el papel. No fue un intento de huir de la realidad lo que impulsó a Clara a organizar unas improbables vacaciones, más bien, era un método para reclamar su identidad, su voluntad de vivir y su necesidad de restablecer una conexión con el mundo exterior, fuera de las instalaciones médicas y las enfermedades. En los días siguientes, a pesar de que su salud no cooperaba mucho, Clara empezó a reorganizar pequeños aspectos de su vida, sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero ahora, en lugar de simplemente arreglárselas, quería vivir, con o sin Rodrigo, con o sin garantías de que la enfermedad no vencería. Después de varias semanas sin comunicación, Clara se sorprendió cuando Lucas le hizo otra visita. A diferencia de su visita anterior, esta estuvo marcada por una mirada diferente y pasos cautelosos al entrar a su habitación, pero también por una mirada que transmitía más que solo deber. Mientras Lucas yacía en la cama, Clara notó la diferencia de inmediato y quedó atrapada entre la emoción de verlo nuevamente y la ansiedad de ser decepcionada nuevamente. Mamá, yo. Lucas comenzó con franqueza, he pensado mucho desde la última vez. Miré al suelo, como si estuviera tratando de encontrar las palabras apropiadas para transmitir lo que sentía. Clara no dijo nada, lo que me dio el espacio que necesitaba para decir, sé que no estuve allí. Porque, sobre todo después de que papá se fue, debería haberte ayudado más. Sin embargo, es un desafío. Me duele mucho verte así. Aunque Clara podía sentir el peso de lo que Lucas estaba diciendo, también captó la profundidad de su mensaje. Sé que es difícil, Lucas, dijo suavemente, y sé que estás lidiando con esto a tu manera. Pero ahora más que nunca te necesito. Por fin, Lucas encontró la mirada de su madre y le dijo, mamá, lo siento mucho. Tenía miedo, pero debería haber estado a tu lado. Miedo de perderte, miedo de no saber qué hacer. Con un nudo en la garganta, y Clara notó que los ojos de su hijo se llenaban de lágrimas. Clara tomó su mano temblorosa y dijo, te entiendo, Lucas, con el corazón a punto de hundirse. Además, nunca podrás culparme por estar aterrorizado. Sin embargo, en este punto, estar juntos es lo único que importa. Cómo usamos el tiempo que nos queda importa más que cuánto hay. Clara no había sentido este tipo de conexión verdadera entre madre e hijo desde hacía mucho tiempo, y la quietud que siguió no fue desagradable. Lucas, todavía sosteniendo la mano de su madre, finalmente dejó fluir las lágrimas. Te prometo que estaré aquí, mamá. Me niego a huir más.
Con los ojos llenos de lágrimas, Clara simplemente asintió. Eso era todo lo que necesitaba oír. Por primera vez en su vida, pensó que su conexión con Lucas podría restablecerse, a pesar de todos los obstáculos. Clara sintió una nueva ligereza en su corazón después de su reconciliación con Lucas y volvió a pensar en Rodrigo. Sabía que llevar consigo sus penas no la ayudaría en el viaje que le quedaba por delante, por lo que decidió que era hora de confrontar sus sentimientos por su marido. Clara le pidió a Marta que trajera papel y bolígrafo una mañana tranquila, y ella se sentó en la cama y miró por la ventana del hospital, escribiendo, cada palabra un pedazo de sí misma derramado en el papel, un intento de romper un patrón que aún la hería. Hello, Rodrigo. No pretendo comprender tus decisiones. Una de las cosas más difíciles con las que he tenido que lidiar es lo que hiciste y cómo me dejaste. Sentí resentimiento, pena y, sobre todo, un vacío inllenable durante mucho tiempo. Hay ciertos dolores que no puedo expresar con palabras. Pero con el paso del tiempo comprendí que no podía soportar este sufrimiento indefinidamente. Yo tomé mis propias decisiones y tú tomaste las tuyas. No importa lo difícil que sea, encontrar la tranquilidad es lo importante para mí en este momento. Aunque esperaba más de ti, no puedo culparte por evitar lo que te preocupa. Soy consciente de que tú también luchas por dentro y te deseo suerte para eventualmente conquistarlos. La idea de que nuestro viaje juntos esté llegando a su fin me llena de calma. No tengo idea de lo que me depara el futuro, pero sí sé que debo seguir adelante sin arrepentimientos. Esto indica que estoy preparado para dejar atrás el pasado, no que lo ocurrido no me afecte. Rodrigo, lo siento. No porque sea simple, sino porque lo necesito para poder continuar. Clara sintió una extraña especie de consuelo cuando terminó la carta, no se resolvió nada, pero al menos sintió que se le había quitado una carga. No estaba segura de si realmente le entregaría la carta a Rodrigo, pero le bastaba saber que esas palabras habían sido escritas en un papel. Poco después, Marta, que habitualmente era considerada con las necesidades de Clara, entró en la habitación. «¿Escribiste la carta?», dijo suavemente. «Sí, lo escribí», respondió Clara, asintiendo. «No estoy seguro de si lo presentaré, pero ahora me siento más ligero». Escribir es a veces la mejor manera de liberar lo que sentimos, comentó Marta con una sonrisa mientras se sentaba junto a Clara. Y decidas lo que decidas, debes saber que lo hiciste por ti, por tu paz. Por primera vez en mucho tiempo, Clara sintió que estaba a cargo de cómo quería pasar los días que le quedaban, con amor, perdón y, lo más importante, paz. Clara respiró hondo al sentir la verdad en las palabras de Marta. Ese día, algo era diferente en el aire. Marta notó el cambio de actitud de Clara nada más entrar en la habitación y vio el brillo en sus ojos. El sol brillaba esa mañana, más que en los últimos días, y Clara se sentía más emocionada que de costumbre. Tal vez fue el resultado de haber cerrado finalmente importantes bucles emocionales, o tal vez fue la presencia de Lucas, que ahora la visitaba regularmente. «Pareces más, Clara». «Viva hoy», comentó Marta con una amplia sonrisa. «¿Qué está sucediendo?». Por primera vez en mucho tiempo, Clara se rió. «Estaba pensando. Y me di cuenta de que todavía tengo algunas cosas que quiero hacer, aunque el tiempo sea corto», dijo. «¿Lo que me queda?». Marta dio un paso adelante, curiosa. «¿Y cuál sería?». Con expresión decidida, Clara se volvió hacia Marta y le dijo: «Tengo una lista de deseos. Cosas que siempre he deseado lograr, pero nunca tuve tiempo debido a la empresa, la vida y todo lo demás». Marta sonrió, anticipando lo que se avecinaba. «Por lo tanto», razoné, «¿por qué no empezar ahora?». Marta asintió emocionada. «Parece un concepto realmente bueno. ¿Qué estás imaginando?». Con lágrimas en los ojos, Clara abrió una pequeña libreta que había sacado de su cajón y anotó algunos de sus sueños con letra inestable. «Quiero volver a ver el mar», empezó, pisando la arena y sintiendo el aire.
Y deseo presenciar el amanecer en un lugar impresionante con un horizonte infinito. Clara hablaba de un profundo anhelo de reconectarse con la vida y el mundo exterior como no había sentido desde hacía mucho tiempo, y Marta escuchaba atentamente. «Puedo ayudar con eso», respondió Marta, sosteniendo la mano de Clara. «Organicemos todo». El tiempo parecía corto, pero Clara estaba decidida a llenarlo con lo que realmente importaba, así que en los días siguientes, Marta y Lucas trabajaron juntos para planificar un pequeño viaje a la playa, un lugar especial donde Clara podría cumplir uno de sus mayores deseos. Cada detalle fue considerado cuidadosamente y la expectativa misma del momento le dio a Clara una energía que no sabía que tenía. Clara estaba más frágil que de costumbre la mañana del viaje, pero estaba decidida y lo demostró. Marta y Lucas la ayudaron a llegar a la playa, donde una cómoda silla daba al mar, el sonido de las olas rompiendo contra la arena lo tranquilizaba, y ella cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa acariciara su rostro, encontrando la paz que estaba buscando. Tomando su mano con fuerza, Lucas se paró a su lado, intentando ocultar sus emociones al ver a su madre luciendo tan pacífica y vulnerable. Marta, a poca distancia, observó el espectáculo con el corazón destrozado pero muy contenta de haber sido parte del viaje de Clara. Clara dijo, «Me siento completa», mientras veía ponerse el sol. «Creo que finalmente encontré la paz que estaba buscando». Lucas se volvió hacia su madre y dijo, «Lo siento, mamá. Por todo». Con la voz entrecortada, añadió, «Debería haber estado aquí todo el tiempo». Clara, sabia para su edad, le sonrió a su hijo. «Lo más importante es que estás aquí ahora, Lucas. Y solo necesito eso». El mar frente a ella, la arena bajo sus pies y las personas más cercanas a ella eran todo lo que necesitaba para sentir que su vida había sido vivida con sentido, sin importar lo que viniera después. El tiempo pareció ralentizarse a medida que el sol bajaba lentamente por el horizonte, coloreando el cielo con colores vibrantes. Clara respiró profundamente, absorbiendo cada segundo de ese momento con el que tanto había soñado. Se giró hacia Marta, que estaba afuera, y la saludó suavemente con la mano, como para darle las gracias por todo. Marta le devolvió el saludo, entendiendo que esta sería una de las experiencias más memorables de su vida. El cuerpo de Clara se tranquilizó al caer la noche, un gran cansancio se apoderó de sus extremidades, pero ya no era el mismo cansancio de antes, más bien, parecía como si su cuerpo se estuviera preparando para su último sueño. Con una sonrisa final de satisfacción en sus labios, le dio a Lucas una mirada más. Clara dijo, «Te amo, hijo mío», con una voz tan suave como el viento del mar. Agarrando su mano, Lucas dijo, «Yo también te amo, mamá». Clara cerró los ojos cuando el sol finalmente se hundió en el horizonte, experimentando la serenidad que tan desesperadamente había buscado durante su lucha. En un último suspiro, se dio cuenta de que había sobrevivido, amado y, lo más importante, había logrado la calma que su corazón había anhelado durante mucho tiempo.